jornada de esta noche. Empezamos, ¿no? En esta ocasión tenemos nosotros previsto tomar en cuenta y en consideración el factor humano, que es el conductor. Y ustedes, por supuesto, tienen en, el, ah, en la guía de aprendizaje, por supuesto, el módulo de la asignatura. Nosotros hemos considerado de la página 8 hasta la página 11. Consideración e información relevante respecto de lo que es el tema del conductor, ¿no? Definitivamente ustedes conocen y saben y entienden en el momento que precisamente el conductor es aquel que acciona el mecanismo de dirección del vehículo y por supuesto empuña las riendas y es responsable de todo lo que puede suceder. Y por supuesto, claro está, existen algunos preceptos básicos del conductor, algunos aspectos negativos respecto de la acción del conductor, problemas mentales y emocionales que a consecuencia del consumo de alguna circunstancia o por supuesto adquiridas a través de alguna práctica, en su efecto el conductor las comete, ¿no? En este caso a decir, y por recomendarlo en modo breve, tenemos que decir que muchas de las ocasiones el conductor conduce con temeridad, con exhibicionismo, con negligencia, con cólera, asume o acude a las distracciones sin darse cuenta de las consecuencias de ello, lo hace con ligereza, con vanidad, es muy susceptible, lo hace agresivamente y claro está, no se desapega de lo que es el consumo, el uso excesivo del teléfono celular. En este caso, tenemos que recordar, por supuesto, claro está, que el conductor precisamente debe o se debe en la acción de la conducción a la actividad cotidiana que nosotros realizamos en forma habitual. Utilizamos en modo cierto nuestro automóvil para la independencia, para desplazarnos y acceder a ciertos servicios o lugares autónomamente. Hoy precisamente el automóvil resulta imprescindible. Es una de las cosas de la cual justamente haciendo una relación a la actualidad, muchos de ustedes, personal joven, desea, anhela y aspira precisamente poder conducir su propio vehículo, por cuanto esto le ofrece una libertad. En este caso hay que tener muchísimo cuidado por cuanto al comenzar a conducir la práctica de conducción, si bien es cierto, tenemos una alta expectativa, nos parecería complicado en un inicio porque necesitamos estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo que al inicio no lo hacemos tan familiar con nosotros. A medida que aprendemos y habituamos esto como una práctica cotidiana, esto ya se va automatizando y precisamente nos resulta un poquito más fácil. En ese sentido, precisamente las consecuencias de esta circunstancia en la conducción hace que en varias de las ocasiones tal vez muchos de los conductores se confíen y estas inobservancias de lo que es necesario, importante recordar durante la conducción, los hace proclives precisamente a ser sujetos u objetos de varios accidentes, ¿no? Por lo tanto, manejar con seguridad, que es lo que nosotros hemos hecho énfasis desde un inicio, precisamente viene a consideración a razón de que causa probablemente una inoperancia, una inobservancia, una ineficiencia, un desconocimiento de las respectivas cualidades que debe tener el conductor, precisamente recaen en que se da accidentes en los cuales precisamente, por decirlo menos, se producen lesiones y consecuentemente hay causas lamentables como es la consecuencia con muerte. En este caso hay que recordar que por supuesto que manejar con seguridad, que es lo que siempre hemos hecho énfasis nosotros en ustedes, precisamente implica un amplio conocimiento de la normativa vigente. En primer lugar, comprobar que su vehículo está en condiciones idóneas y, por supuesto, la puesta en funcionamiento de muchas capacidades suyas, en este caso son físicas, motoras, cognitivas y emocionales, en las que primero nosotros pensamos es en las motoras, en la accesibilidad, movilidad, coordinación,
precisamente necesaria para manejar los mandos y consecuencia de ello vienen otros aspectos, ¿no? En este sentido, tenemos que decir que de relación a esto, tenemos que guardar o manejar ciertos preceptos básicos, cosas que no debemos cometer detrás del volante en la conducción. Por supuesto, utilizar señalizaciones, como dije, ¿no? Muchos conductores son agresivos, exhibicionistas y recaen en esta situación. No obedecer a las señales de tránsito es un pequeño defecto de algunos conductores. Lo que nos gustaría es que, por supuesto, por el contrario, nosotros siempre seamos observadores de las señales de tránsito, por cuanto tenemos conocimiento pleno de que las mismas son de cumplimiento obligatorio. No debemos distraernos por lo que sucede alrededor de la carretera. Esto significa e implica que debemos hacer la conducción debidamente concentrados. Por supuesto, claro está, no distraernos con ningún tipo de dispositivo móvil, electrónico, como el celular. No debemos pasarnos la luz amarilla en el semáforo. La luz amarilla resulta que es una señal de precaución. Muchos de los conductores más bien aceleran en ese momento y esto produce o produciría en su defecto, dada la circunstancia, la práctica que se ha dado y lo que tenemos nosotros como información estadística, que se dan los atropellamientos de los peatones y por supuesto en las zonas que se requieren, dado, o sea, urbana, perimetral, carreteras, tenemos que respetar por supuesto los límites de velocidad. Realmente este tipo de dificultades precisamente resultan las más difíciles para superar, ya que actualmente existen en el mercado ciertas adaptaciones cada vez más complejas que justamente compensan lo que en este caso algunos conductores carecen, ¿no? Pero eso no significa que hay que confiarse. Nosotros por defecto tenemos que contar con una buena capacidad visual para percibir en primer inicio el entorno, tener una agudeza visual y por supuesto las correcciones ópticas oportunas y una visión de campo completa, que la misma está alterada en razón de la velocidad y por supuesto la cantidad de información que nosotros requerimos procesar en ese momento, ¿no? Nosotros como conductores, y por supuesto, claro está, recurrimos a los procesos de memoria para recordar aquellos que lo aprendimos en la escuela de conducción, entendemos las señales y nos orientamos, por supuesto, en la ciudad. Necesitamos mucha agilidad en la velocidad de procesamiento de la información que recibimos. Esto se refleja en una capacidad de reacción y tiempos de respuesta totalmente rápidos para poder solucionar de forma inmediata las demandas que por supuesto nos pueden surgir. En todo caso, nosotros tenemos que aplicar una capacidad sostenida, en este caso, para recurrir y afrontar todas los efectos, en este caso, que se dan por los estímulos que nosotros recibimos. Una memoria de trabajo, quiere decir una memoria repetitiva, lo que nosotros estamos haciendo, mantiene toda esa información en un tiempo, un periodo, un episodio limitado de la operatividad suya y de nuestras ejecuciones que justamente la integran. Le dan un sentido y significado de lo que es anticiparse a los problemas o consecuencias y en todo caso estaríamos nosotros atendiendo objetivamente a los estímulos en tiempos de velocidad, valoramos los riesgos y tomamos precisamente las decisiones antes de incorporarnos a otra situación, a otro lugar, a otro equipamiento que justamente está plenamente en la vía. Nosotros justamente al volante tenemos que ser conscientes de lo que estamos realizando, ¿no? Contar con un estado psicofísico y emocional adecuado para, en este caso, detectar e interpretar los signos que se presentan, ¿no? En este caso, los más relevantes son aquellos por fatiga, por cansancio. En algún momento cometimos un error debido respecto de consumir bebidas alcohólicas, que son justamente efectos agravantes en esta situación, ¿no? Tenemos que, por supuesto, claro está, tolerar a los demás en ese sentido, ¿no? No entrar a un campo en el cual, si bien es cierto, nosotros aprendemos efectivamente a conducir, pero muchos de los ciudadanos o conductores o usuarios de las vías en su defecto no han tenido la suerte de recibir cierta capacitación, cierta información referente a lo que es
la conducción. En ese sentido, nosotros tenemos que referenciar precisamente de que en ocasiones nuestra conducción, una decisión en un tiempo determinado, limitado, inclusive superior, no lo va a ser, inferior, de hecho, al segundo, una fracción de segundo, se lo hace porque precisamente el conductor debe contar con cierto tipo o nivel de capacidades perceptivas, atencionales, motoras y cognitivas. Y bueno, ¿de qué se tratan? Por ejemplo, en el caso de las habilidades perceptivas, las primeras de la lista, que justamente hacen referencia principalmente a las capacidades de orden auditivo y por supuesto visual, la agudeza visual, la sensibilidad visual, una visión periférica, una precisión de la velocidad, del movimiento en relación con otros objetos, de la profundidad también, de el ámbito o en el lugar en que nosotros nos encontramos. Las habilidades atencionales se refiere a cuáles son precisamente este tipo de reacciones o atenciones que precisamente se originan en la conducción y hablamos de una atención selectiva, dividida y selectiva, en lo cual tengo que decir que la atención selectiva o focalizada al volante, estamos hablando del volante exclusivamente, es consecuencia directa de nuestra limitada capacidad para atender a diversos estímulos al mismo tiempo, es decir, seleccionamos la información o estímulos a los que se presta atención y desde luego seleccionamos la respuesta, proceso o acción que se realiza como consecuencia de un estímulo, como les decía, en algún momento recibido. Por supuesto, porque es fundamental la atención selectiva al volante, porque contribuye a hacer que nuestra conducción resulte mucho más fluida y eficiente. De esta manera nosotros aumentamos la capacidad de reacción frente a eventos que no están previstos, pero que se requieren. Dentro de la atención tenemos que considerar, por supuesto, claro está, la atención dividida al volante. Esto implica que usted como conductor debe atender a varios estímulos de forma simultánea y por supuesto en el caso que les aplico en el momento, como ejemplo, en el caso de un adelantamiento usted va a ver el vehículo que va a ser adelantado, va a mirar aquellos vehículos que circulan en sentido contrario, va a también a ver aquellos vehículos que están delante del vehículo que usted está adelantando, va a mirar también aquellos vehículos que circulan por detrás de usted, por supuesto, iba a ver, iba a detectar las revoluciones, la velocidad y potencia generada por el motor de su vehículo. Y por supuesto, claro está, va a saber en qué momento va a hacer un cambio determinado de marcha y tiene que hacerlo, como les dije en algún momento, con una asignación respectiva y previa de estas maniobras mediante el encendido de los intermitentes. Hay que tener en cuenta y consideración que estos factores requieren que ustedes dividan secciones su atención, tanto en mayor o menor grado, sobre las mismas, dando que tienen justamente cierto nivel de relevancia o de importancia. ¿Por qué decimos o hacemos énfasis en esto? Porque es fundamental la atención dividida, porque este tipo de atención resulta precisamente imprescindible para una resolución o realización de maniobras, en este caso, complejas, como son los adelantamientos, incorporación a la vía, pasos por cruce, circulación por tráfico denso, etcétera. Y justamente respecto de las habilidades atencionales, tenemos como último punto hablar de la atención sostenida al volante. Esta justamente alude al hecho de tener que permanecer alertas frente al volante por varios o por continuados o por largos periodos de tiempo en el cual justamente hay varios estímulos, justamente en el que requiere gran esfuerzo por parte suya, que resulta sumamente impredecible, imprescindible también. Usted tiene que identificar el riesgo de padecer fatiga, somnolencia, especialmente en aquellos periodos en los cuales no requiere mayor atención suya en el volante, no le ayudan a mantenerse alerta, y porque es fundamental una conducción o atención sostenida al volante, porque por naturaleza un fenómeno que requiere atención sostenida justamente es aquello que usted quiere realizar con una variación determinada, pero no lo puede porque las circunstancias son esas y hay justamente repercusiones catastróficas, incluso cuando también se circula a una velocidad reducida. En definitiva, para conclusión, tenemos que decir que la conducción es un tipo de actividad sumamente compleja
que requiere de la capacidad suya para seleccionar, dividir y mantener la atención durante todo el tiempo que permanezca al volante. No debemos descuidarnos de aquello. Otra de las habilidades que tienen en cuenta en consideración con la conducción es la habilidad motora, que guarda relación precisamente con el mantenimiento de control sobre la trayectoria, velocidad del vehículo, por ejemplo, señalizar antes de cambiar de carril, controlar el volante y justamente las acciones sobre los pedales, ¿sí? Y finalmente las actividades cognitivas que guardan relación con aquellas habilidades por las que su cerebro les permite, desde luego, muchas actividades, ¿no? Aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar y comprender y, por supuesto, es decir, llevar a cabo cualquier decisión a través de nuestro día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo. Estas áreas cognitivas, precisamente de esta conducción, serían la actividad de ejecución, ejecutiva, la actividad de lenguaje y, por supuesto, la visuoespacial. ¿Sí? Ubicarnos a través de aquello y realizar en nuestra memoria actividades de trabajo y debidamente episódicas repetitivas. Durante la conducción también influye de manera importante el tema relacionado con el sistema emocional, motivacional y actitudinal, es decir, qué nos motiva o qué nos emociona en la conducción. Por supuesto, hoy en día no podemos negar la importancia de las emociones y por supuesto la capacidad de gestionarlas, es decir, de una capacidad de inteligencia emocional. En este sentido, tenemos que decir que cuando usted conduce, las emociones aparecen por diferentes motivos, ¿sí? Un momento que usted sube al volante, al vehículo, lo toma, justamente lleva sus sentidos a un estado de ánimo y también aparecen otras emociones precisamente con este sentido a hacerle actuar a usted de una manera o de otra, ¿no? En un sentido particular, le hace reaccionar conforme como usted se encuentre en ese momento. Esas son las emociones. ¿Cómo podemos hacer para gestionar las emociones de la conducción? Pues bien, hay que recordar que dentro de la emoción existe varias fases, ¿no? Identificamos la emoción, aceptamos lo que usted siente, entendemos las consecuencias y cómo afecta a su movilidad y, por supuesto, al final nos anticipamos para preverlas y también las consecuencias antes de entrar en una situación de riesgo. ¿Por qué decimos situación de riesgo? Porque se nos puede presentar el tema de la tristeza, nos puede presentar el tema del miedo y consecuencia la agresividad cuando el miedo está demasiado abordando sobre el cuerpo humano y también en los efectos al contrario, ¿no? Lo que es la alegría. ¿Cómo influye la motivación de usted de la conducción y el conductor? Precisamente en el sentido de que durante la conducción, aparte de las habilidades sensoriales, perceptivas, motoras, que se acaba de decir, se pone en juego un amplio conjunto de componentes que son un fuerte contenido motivacional y desde luego emocional, que por supuesto entre los dos interactúan de forma compleja para ayudar a determinar las decisiones y comportamientos que usted no toma en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, la motivación les permite a ustedes explicar el por qué iniciamos o no una determinada actividad, así como la intensidad y duración de la misma, ¿no? En ese sentido, tenemos que hablar respecto de la motivación. Hay que hablar también respecto de este tema en el asunto de que existen ciertas conductas, consecuencias de aquello, ¿no? Se ha determinado, por supuesto, ciertas habilidades actitudinales, que es el tema posterior, en el cual nos dice que la actitud al volante es uno de los factores determinantes para conducir con seguridad y evitar posibles accidentes, ¿no? Es obvio que todos los comportamientos mencionados anteriormente no vienen al azar, no vienen sorpresivamente. Se realizan, por supuesto, claro está, probablemente por la emoción, por la motivación y sumado a ello con la desconfianza, que es precisamente la mayoría del porcentaje como actuamos nosotros los conductores al volante, demasiado ajenos a lo que son los estímulos que recibimos en ese momento y por supuesto, claro, están resultando con otros aspectos secundarios. Para que usted tenga una buena actitud al volante, en la conducción es necesario que usted esté concentrado, mostrar hacia los demás conductores respeto, conducir de una forma suave, no cometer infracciones que puedan poner en peligro la vida suya, por supuesto, claro está, y de los demás. La experiencia, como dije en un momento, precisamente permite
que usted domine las habilidades en la conducción, no siempre es un signo o un diagnóstico de que va a mejorar, ¿sí? Respecto a las actitudes negativas al volante, tenemos que decir que se presentan varias. Las más relevantes son en este caso el estrés, la agresividad, la fatiga y el sueño. Y por supuesto, claro está, hay distracciones, ¿no? El uso del dispositivo móvil, distracciones dentro del vehículo, usted está discutiendo con algún acompañante en el vehículo, no es recomendable que usted preste atención a lo que está sucediendo dentro de su vehículo también, dedíquese precisamente a la actividad de la conducción y claro está, tenemos precisamente que recordar que también dentro de este proceso de la toma de decisiones está subdividido en tres etapas, ¿no? La asimilación, la decisión y por supuesto la acción y consecuencia de aquello tenemos que lamentablemente para el conductor se le presentan cierto tipo de circunstancias. En este caso se le presenta la posibilidad de sueño al volante y tenemos que contar en consideración que en determinado momento nos cuesta mantener la atención sobre la carretera, probablemente nos pesen los párpados, probablemente los ojos no estén abiertos de todo, probablemente hay algunos músculos que se relajan, usted lo percibe, pero eso es una alerta. ¿Por qué? Podría haber aparición del solitario sueño. Este se da precisamente cuando usted está solo, en horas en la carretera de 3 a 5 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué es lo que sucede con este efecto? Que incrementa el tiempo de reacción, agrava el número de distracciones al volante, cambia la capacidad suya para tomar decisiones al volante, disminuye la movilidad del conductor, altera la percepción del entorno del tráfico, provoca cambios en su comportamiento, provoca o propicia la aparición de microsueños. Definitivamente, ante estas circunstancias hay que reconocer que esto no viene solo, viene precisamente por circunstancias presentes en la vía, como es mucho tráfico, usted también conoce muy poco de la vía, temas del vehículo, una temperatura elevada, una mala ventilación en el habitáculo, iluminación deficiente, mal estado en la dirección, en la suspensión, y por supuesto, lo que también influye sobre usted, ¿no? Una mala posición del asiento. Y por supuesto hay circunstancias propias del conductor, ¿no? No mantiene una velocidad excesiva o mantiene, de hecho, una velocidad excesiva durante todo el trayecto, conduce con sueño bajo los efectos de alcohol, sustancias psicotrópicas, está cansado, está enfermo, hasta un simple resfriado también representa una enfermedad, conduce con sueño bajo los efectos de estas circunstancias, los cambios de hábitos al volante, mantiene posturas poco asociadas con su comodidad, no toma en consideración que las zonas más peligrosas para la conducción están entre las 3 y 5 de la mañana, 2 y 4 de la tarde, hay largos trayectos de conducción, no toma descanso adecuado, no tiene consideración que cada 200 metros por lo menos o 2 horas de conducción tiene que descansar por lo menos una media hora, debe evitar con posturas excesivamente incómodas, eso es de un inicio. Usted, por supuesto, dirige algunas de las situaciones en la conducción y no se da cuenta que usted está en su habitáculo con una temperatura elevada, probablemente acude a escuchar música relajante, pero no exceda en aquello, y por supuesto, claro está, no tome alcohol antes de la conducción. La somnolencia, que es un poquito inferior al efecto que causa precisamente el sueño, es una actividad a la que las personas nosotros dedicamos un tercio de nuestra vida, ya que es imprescindible para el correcto funcionamiento psicofisiológico, falta de descanso al volante junto con el alcohol y las drogas, una de las actividades o principales causas de muerte en la carretera. Es ideal que usted conduzca o acuda a un reposo adecuado de 7 a 8 horas. Sí, debe hacerlo en esa modalidad. Justamente está comprobado que dormir menos de las 4 horas concebidas precisamente conlleva a la aparición de esos efectos y merma, disminuye o deteriora la capacidad de concentración. ¿Cómo debemos nosotros superar el tema del sueño? El sueño reparador, por supuesto, claro está, ayuda en aspectos psicológicos, comportamentales, restaura el cuerpo, el cerebro, reactiva el tema del sistema inmune, reactiva la memoria y el aprendizaje y por supuesto, claro está, ¿no? La necesidad de dormir es una de las más importantes que tiene el ser humano. Nosotros
Si no dormimos lo suficiente, nuestro organismo reacciona con toda una serie de desajustes, muchos de los cuales son altamente peligrosos para nosotros. Y, por supuesto, hablando de estadísticas, tenemos en consideración que las personas justamente incrementan su capacidad de riesgo con los síntomas de una aparición de somnolencia o de sueño durante la conducción. Los efectos precisamente de este sueño dan o datan en el asunto de la reducción de la vigilancia. Su sistema nervioso se relaja y empieza a perder el control. El tiempo de reacción es mucho más lento, se acumulan las horas de vigía, afecta negativamente a la capacidad de reacción, dificulta que usted se mantenga atento a la conducción, la aparición de los microsueños, como se dije, la disminución de los reflejos, los músculos se relajan, es un gravísimo error, una pérdida de la visual, precisamente provocando una visión borrosa y una mayor fatiga y cansancio ocular. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar esta situación? Descansando el debido tiempo, ¿sí? Evitar fumar, no tomar alcohol, evitar la ingesta de medicamentos con contraindicaciones, buscar usted una posición adecuada y, por supuesto, tenga en consideración que el primer síntoma de somnolencia, lo que más le conviene a ustedes es precisamente reaccionar como deteniéndose en un lugar que precisamente resulte tranquilo, habitado, para dormir unos cuantos minutos que permitan una recuperación rápida. En este momento el tiempo es lo que más tiene consideración y ayuda. De esta manera nosotros estamos terminando precisamente la